Entonces, dentro de las estructuras de la célula procariota, ya han llevado a la anterior clase algunos y vamos a ver el citoplasma. Cuando hablamos del citoplasma, tenemos que tomar en cuenta que en esta fotografía al microscopio electrónico, ¿no es cierto?, donde usted está viendo, ahí está, esta que viene en blanco y negro. Esta imagen en clara es el nucleoide que se encuentra disperso en el citoplasma. Por lo tanto, el citoplasma es toda esta parte oscura. Entonces, cuando usted vea una fotografía al microscopio electrónico, siempre viene en color blanco y negro. Entonces, el citoplasma viene a ser la parte donde se encuentran los pocos organelos que tiene la bacteria. Solamente tiene nucleoide y ribosomas. No hay organelos membranosos. No existe organelos membranosos. No hay retículo endoplasmático liso, rugoso, no hay mitocondrias, no hay Golgi, nada. Solo hay ribosomas y nucleoide. Nucleoide ya han llevado al anterior, ¿no es cierto? Y está disperso en el citoplasma. ¿Qué aspecto tiene el citoplasma? Ya han llevado en histología. Gelatinoso. Igual que el eucariota. ¿Cómo es el eucariota? No, citoplasma. El citoplasma, ¿no es cierto?, tiene una consistencia parecida a un gel. Su estado es coloide. Por lo tanto, cuando usted come un huevo, estás comiendo una célula, la más grande. Si es de avestruz, más grande el huevo, ¿no es cierto? Si es de gallina, entonces tienes el núcleo, que es la yema, y la clara, ¿qué es? Citoplasma. El citoplasma. ¿Y es gelatinoso? ¿Es como gelatina? No. Es medio gel, ¿no es cierto? Es pegajoso, ¿sí o no? No es ni líquido ni sólido, gelatinoso, ¿no? Ese es viscoso, muy bien. Por lo tanto, es estado coloide. Y ese mismo aspecto de la eucariota, como decía la niña, es como la procariota, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, ahí se encuentran ribosomas, se encuentran nucleoide, ¿no es cierto?, y nada más. Además, entre su composición tiene agua, tiene enzimas, sustancias nutritivas, gases, ¿no es cierto?, y lo que está incluido solamente es ribosomas, nucleoide y nada más. Luego tiene la membrana que ya han llevado, ¿sí o no? Lo que decía la bicapa lipídica, ¿no es cierto?, fosfolipídica, ¿no es cierto?, y una característica de la membrana, ¿no?, es que tiene unas invaginaciones que se llaman mesosomas. Y estos mesosomas laterales es donde se produce la respiración celular. Como no tiene mitocondrias, como la eucariota, entonces ese mesosoma es como un vestigio de la mitocondria, de la cresta. Entonces ahí se realiza, ¿no es cierto?, la respiración celular. Entonces ahí está en el dibujito. El citoplasma está de color verde y solo tiene como inclusiones el ADN, el nucleoide disperso y los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces el mesosoma, ese repliegue de la membrana, si es central es para división celular, si es lateral es para respiración celular. Y a continuación tenemos los ribosomas, y los ribosomas, ¿no es cierto?, se encuentran tanto en las bacterias, en las procariotas, como en las eucariotas. Si usted mira la otra mitad, que es de la eucariota, aquí tenemos el ribosoma, que es 80S, ¿no es cierto? Pero las bacterianas son 70S. Entonces, la diferencia entre el ribosoma bacteriano y el ribosoma humano, si tú quieres, es el coeficiente de sedimentación. El coeficiente de sedimentación
de las procariotas son 70S y el coeficiente de sedimentación de las humanas es 80S. ¿Qué es S? Las unidades es Weber, ¿no es cierto? Que he debido llevar en histología. S, V y luego B labial es Weber, ¿no? O también esa S es coeficiente de sedimentación. Entonces, ambas células tienen ribosomas porque ambas sintetizan proteínas, pero cada uno es diferente. Entonces, cuando vemos molecularmente este ribosoma 70S, tiene sus subunidades, una mayor 50S y una mayor 30S. Pero usted me dice, ¿por qué 70S? Porque 50 más 30, ¿cuántos, mija? Pero como se sedimenta, pierde 10. Coeficiente de sedimentación. Ya saben que 1 más 1 no es 2 en medicina. Papá, mamá, guagua. Aquí no es suma, ¿sí? Hay sedimentación y se pierde 10. Entonces, si comparamos el ribosoma humano, el eucariota con el procariota, tenemos la subunidad 50S y la 30S y se sedimenta 10, pierde 10. En el humano es 80S y si tú sumas es 100, se pierde 20 en la sedimentación. Y cada subunidad tiene sus subunidades. Por ejemplo, la 30S tiene el ARN 16S y a partir del 16S se ha hecho la nueva clasificación de las bacterias a nivel del ARN ribosómico. Pues gracias al ARN ribosómico subunidad 16S de las bacterias se ha hecho la nueva clasificación taxonómica de las bacterias, ¿no? Entonces, si bien nos sirve para la síntesis de proteína, algunas subunidades nos sirven para la determinación, la taxonomía, para saber de qué género y especie o de qué familia es la bacteria. Entonces, si se dan cuenta, cumplen la misma función, pero son de diferente coeficiente de sedimentación. ¿Está bien? ¿Sí? Y pared ya han visto con la doctora, ¿no es cierto? Ya han visto. Entonces, ¿dónde estás? No quieres salir. Entonces, ahora ya teniendo a la bacteria con todas sus estructuras esenciales, tenemos que recordar que ustedes han revisado 4 estructuras esenciales. ¿Cuáles son? De adentro a afuera. De adentro a afuera. Nucleoide. Citoplasma. Ribosomas. Citoplasma. Y el citoplasma que está en el citoplasma están nucleoides y ribosomas. Van 2. Después, membrana y por fuera, pared celular. La bacteria tiene 4 estructuras esenciales. Si le falta una, ya no es bacteria. Entonces, cuando nosotros aprendamos antibacterianos, van a aprender 4 mecanismos básicos de los antibacterianos. Si quiero matar a la bacteria, tengo que matar las 4 estructuras básicas, incluido el citoplasma. Entonces, quiero atacar el nucleoide, entonces tengo que inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. Y eso se hace con las quinolonas. Ribosomas. Quiero inhibir la síntesis de proteínas. Entonces tengo a nivel 30S y a nivel 50S. Tengo aminoglucósidos 30S y tengo tetraciclinas 50S. ¿Qué viene después? La membrana. Alteración de la permeabilidad de la membrana celular, las polimixinas. Y por último, la pared celular. Beta-lactámicos, penicilinas. Inhibición de la síntesis de la pared celular. ¿Quiénes son esos? Los beta-lactámicos. Los más extendidos. Las penicilinas and company.
Entonces, ¿para qué sirve aprender las cuatro estructuras esenciales? Para aprender que esas cuatro estructuras esenciales, si yo tengo que atacarlas, tengo que utilizar antibióticos que inhiban o alteren la función de esas cuatro estructuras. Entonces, el estudiar las cuatro estructuras es fundamental para aprender antibacterianos que van a llevar después. Cuando lleven antibacterianos, tienen que recordar las cuatro estructuras. Pero viene la quinta, el citoplasma. Entonces, en el citoplasma, además de estar incluido estos, se produce la síntesis del ácido fólico. Entonces, el quinto mecanismo de acción es inhibición de la producción del ácido fólico de las bacterias, y ahí están las sulfas como antibacteriano. Cotrimoxazol, que es una sulfa. Entonces, ¿para qué hemos aprendido eso? Para aplicarla a los antibacterianos. Cuando lleven antibacterianos, vean a ver en el formato, cuando les toca antibacterianos, tienen que repasar las 4 o las 5 estructuras esenciales, si no, no van a atender antibacterianos. Y finalmente vienen las estructuras no esenciales. Y las estructuras no esenciales son aquellas estructuras que pueden o no tener las bacterias. O sea que si no tienen, no pasa nada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me quito mis lentes, no voy a ver nada. Entonces, ¿qué son los lentes para mí? Una estructura esencial, igual que para ustedes, ¿no es cierto? Si nos quitamos los lentes, naranjas, ¿no? Yo me puedo olvidar mi celular, pero no mis lentes, porque mi celular tiene que ser no esencial, pero tus lentes son esenciales, ¿no es cierto? Lo mismo son de las bacterias. Bueno, entonces vamos a ver un apéndice que se llama flagelo, que se encuentra enclavado entre la membrana citoplasmática y la pared celular. Entonces tiene un sistema de sujeción entre la membrana y la pared celular, y ese flagelo le va a dar motilidad a la bacteria. Por lo tanto, las bacterias, si tienen flagelo, son móviles, y si no tienen flagelo, inmóviles. Entonces, no es esencial, porque pueden o no tener. El problema es que cuando vemos los flagelos tienen disposición. Si el flagelo está dispuesto en un extremo, se llama monótrico. Si el flagelo está dispuesto en ambos extremos, se llama anfítrico. Si el flagelo está en toda la bacteria, ¿no es cierto?, bien chascosa, se llama perítrico. Y si se encuentra en un solo extremo como un mechón, lofótrico. Y si no tiene flagelos, átrica. Entonces, un año, una gestión, como hacen escudería, ¿no?, a la persona que ha transcrito, en vez de poner átrica, le ha puesto África. Y en el examen justo hemos preguntado cómo se llama a las bacterias que no tienen flagelo. Y muchos han contestado África. Y la cola era larga. Y cuando han entrado han dicho átrica, no, África. Les hemos mostrado los libros y se da la vuelta, vamos a matarlo al de la escudería. Entonces, cuando reciban su escudería, verifiquen con el libro. ¿Ya? Esa es la mejor anécdota, el África con el átrica, ¿no? ¿Sí? Le ha puesto un palito más y cambió todo, ¿cierto? Entonces, pero además de tener flagelos, también tiene pilis. Entonces, el pili, ¿no es cierto?, son apéndices, ¿no?, más pequeños que están alrededor de la bacteria. Hay dos tipos de pili.
pili de adherencia y pili sexual. Pili de adherencia y pili sexual. El pili de adherencia es de naturaleza proteica. ¿Cuál es su naturaleza proteica? La pilina. ¿Cuál es la naturaleza proteica del flagelo? Flagelina. ¿Qué capos que son? Riquito. Entonces, si tiene pilina, ¿no es cierto? Esa proteína, ¿no?, le da la capacidad a los pili, de adherirse al tejido humano. Por lo tanto, si una bacteria tiene flagelos, es más patógena que la que no tiene flagelos. Si una bacteria tiene pili, es más patógena que la que no tiene pilis. Por lo tanto, eso se llama factores de patogenicidad. Factores de patogenicidad. Entonces, cuando tú estudies cada bacteria, las bacterias más patógenas tienen más factores de patogenicidad. Entonces, si tiene más factores, es más grave adquirir esa bacteria. Si tiene menos, es más fácil eliminarla. Entonces, los pilis son de adherencia, ¿no?, factor de patogenicidad. Y el otro pili, el pili sexual, que le sirve para la transferencia de material genético a la otra bacteria. Esa transferencia de material genético se realiza a través del plásmido. Esa transferencia a través del plásmido. Ahí está. ¿Y qué son los plásmidos? Material genético extracromosómico. ¿Cuál era el material genético cromosómico? El nucleoide. El nucleoide. ¿Cuántos cromosomas tiene el nucleoide? 1. Y cuando en el libro dice que la bacteria tiene 2 cromosomas, ¿dónde está el segundo cromosoma? En el plásmido. Porque el plásmido es material genético extracromosómico. Entonces, cuando algunas bacterias tienen 2 cromosomas, es que tiene plásmido. Y si tiene plásmido, es un factor de patogenicidad. ¿Por qué? Porque puede haber una bacteria que tenga plásmido y en ese plásmido, en ese cromosoma extra, está codificada, digamos, la resistencia a la penicilina. Entonces, esta bacteria nació con resistencia a la penicilina, pero le puede pasar la resistencia a la penicilina a través del pili sexual a otra bacteria. No necesariamente tiene que ser esa bacteria del mismo género o especie, ni tiene que ser cocobacilo, ni igual, puede ser distinta. Y ese es el gran problema cuando las bacterias se comunican entre sí. El profesor Trigoso nos enseñaba y nos decía, las bacterias son las que han inventado el Internet, porque ellas tienen redes que se comunican entre ellos a través de sus apéndices, ¿no es cierto? Y por eso que no podemos eliminarlas. Estamos controlando, ¿sí? Estamos controlando. Más bien que han entrado en esta generación, porque de aquí a 10 años yo creo que vamos a aumentar otra microbiología más. Por ejemplo, ustedes van a llevar 3 estafilococos. 3 estafilococos de interés médico, que está en su libro de microbiología médica. Pero hay otros 8, porque son 11, otros 8 que dice no es de interés médico. Pero actualmente hay patologías de los 8. Como a los 3 los estamos aniquilando, han pedido refuerzo. Auxilio, help, nos están matando los humanos, refuerzos. Entonces los otros 8 que estaban ahí, ahora ellos están atacando. Entonces ahora hay que estudiar los otros 8 más, ¿no es cierto? Y ese es un problema de salud pública. Entonces, poco a poco, por ejemplo, hay que ver que hay otros agentes más aparte de los del libro.
y que pueden ser resistentes a la penicilina. ¿Por qué? Porque el pilisexual, ¿no es cierto?, puede transferir el material genético extracromosómico del plásmido a la otra bacteria. Y esa es la conjugación. ¿Qué más tenemos? Por fuera de la pared celular tenemos la cápsula. Y la cápsula, aquí está, mira, bien bonito. Tenemos membrana, tenemos pared y por último cápsula. Entonces la cápsula no es un elemento esencial. Entonces puede haber bacterias que tengan cápsula o no. ¿Quiénes tienen cápsula? Algunos bacilos gram positivos. ¿Quiénes tienen cápsula? Algunos bacilos gram positivos. No son ni cocos ni gram negativos. Algunos bacilos gram positivos. Y la cápsula es de naturaleza de hidratos de carbono. Es un azúcar. Entonces, tiene la capacidad de adherirse al tejido humano, a las mucosas, como primera función. Entonces, si una bacteria tiene cápsula y pilis, ¿qué tal? Se pega, ¿no? Ejemplo, la gonorrea. Se te pega y no despega, aunque te laves. Te tienen que cuidar. Espero que en Carnaval se han cuidado. Yo les he dicho, se van a cuidar, no van a hacer nada que yo voy a hacer. Porque es pecado. Despacito tengo que decir, ¿no? Todo escucha. Hemos escuchado tus chistes, yo. Entonces, despacio nomás. Entonces, la cápsula, su primera función es de adherencia. Y la segunda función, la principal, es antifagocitaria. Antifagocitaria. Entonces, cuando el sistema inmunológico se defiende, salen los macrófagos, como los Pac-Man. Entra el bacilo gram positivo con su cápsula y dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El otro dice, identificación, le dice. El otro dice, tengo mi brevet, le dice. No, pero, mostrame, tengo inmunidad. Tenía un alumno que era hijo de la agregada de la Embajada de Venezuela. Y su carnet decía, el presente portador de su carnet tiene inmunidad. De hola madre. Ahora dan carnet por tener inmunidad. Yo pues eres vulnerable, le dice. Y él se reía, ¿no? Porque dice inmunidad. Entonces cuando esta bacteria gram positiva, algunos bacilos gram positivos que tienen cápsula, entonces cuando viene el Pac-Man, el macrófago y quiere morfarse, no puede. Porque esa cápsula le permite que sea antifagocitaria. Entonces el Pac-Man se va y el otro dice, ja, 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 y nos destroza. De que el sistema inmunológico no siempre funciona. Entonces cuando dice, no, te falta tu inmunidad, come jengibre, ¿cierto? Se van a acabar el jengibre en la pandemia. Todos compraban jengibre, ¿para qué compran? La inmunidad. Ya madre, no se estudió inmune, ¿no? Entonces ya, ni modo, ¿qué voy a hacer? No le voy a decir, no come, señora. Por igual se muere. Entonces, para que tengan inmunidad, niños, tienen que hacer ejercicios aparte de comer. Pero muchos de ustedes no comen. Con su botella de agua, lo más bien. Entonces, el comer y hacer ejercicios estimula su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, por más de que hagas eso, si tu bacteria que te has adquirido tiene cápsula, no te va a salvar tu inmunidad, aunque comas jengibre. ¿Por qué? Porque es antifagocitaria la cápsula. Entonces, esa bacteria será más patógena que las que no tienen. Factor de patogenicidad. ¿Sí? Creo que es lo último, ¿o no?
gránulos de inclusión. Entonces, por ahí encuentran gránulos. Lo que dice alimento es gránulo de inclusión. Tienen vacuolas o gránulos de inclusión, que pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, de glucógeno. Entonces, las bacterias tienen gránulos de glucógeno, que es su reserva alimenticia. Entonces, la pobre está, como de ustedes, muertos de hambre de todo el día. Así están, ¿no? De hambre. Entonces tomó un dulcecito, glucógeno. Ya tienen ganas, ya riquito, ya pueden trabajar, ¿no? Entonces, ¿sí? Esos gránulos de glucógeno son reserva energética para la bacteria cuando está, pues, en ayunas, ¿no? Reserva alimento, por eso dice alimento, ¿no? ¿Sí? También tiene gránulos de lípidos, ¿no es cierto? ¿No? Tiene de ácidos grasos, que también le sirven de reserva alimenticia, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted está de hambre, ¿no? Entonces, a ver, haz un huevito frito con harto aceitito, te va a dar energía, la grasa, el aceite, ¿no es cierto? Entonces, los pediatras dicen a la mamá, déle a su guagua, ¿no es cierto? Dele sopita, pero aumente una cucharada de aceite. ¿Para qué? Para que tenga energía. Entonces, las bacterias también, como bebés, tienen sus vacuolas de grasa que les sirven de reserva energética. Finalmente, las esporas. Y cuando hablamos de la espora, las bacterias, ¿no es cierto? Algunas bacterias gram positivas, algunos bacilos gram positivos pueden formar esporas. ¿Y qué son las esporas? Son la forma de resistencia de la bacteria al medio ambiente. ¿Qué es la espora? La forma de resistencia de la bacteria al medio ambiente. Entonces, estas bacterias son bacterias que se encuentran en el intestino de los animales. Caballos, ¿no? Ovejas, y cuando el animalito hace cacucha en el campo, sale la cacucha y salen las bacterias, bacilos gram positivos. Y estos bacilos gram positivos están ahí y dicen, y ahora, mucho sol, no tengo calor, abrazador, me voy a secar. Se va secando y antes que se seque, su espora comienza a evolucionar. Dice, no te preocupes, chato, tenemos espora. ¿No es cierto? Entonces las esporas comienzan, yo me imagino que así hablan, ¿no es cierto? Imagínense cómo estudiaba mis materias, ¿no? Entonces, no les cuento cómo aprobó ginecología, seguiremos. 5 comentarios. Entonces las esporas, ya estoy imaginando el chato, reacciona, ¿para qué piensas? ¿Vale? ¿Verdad que quiero ser como el doctor Luna? No. Pecado, chato, pecado. Entonces las esporas, ¿no es cierto? Comienza, como tiene material genético, el nucleoide comienza a acumularse en un extremo de la bacteria junto con los ribosomas, porque es ARN, proteínas. Y entonces tiene citoplasma, nucleoide, proteínas, que son los ribosomas, y la membrana celular hace una doble membrana. Y la pared celular hace una cáscara, ¿no es cierto?, que le protege. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa bacteria vegetativa ha muerto desecada en el campo, pero ha quedado sobreviviente una espora. ¿Y qué tiene la espora? Tiene el material genético ADN, tiene el ARN, tiene membrana, tiene parte del citoplasma y tiene pared celular. Pero está envuelta por una cáscara, por un exoesporio. Y el exoesporio es la cubierta que le da la resistencia al medio ambiente. Por lo tanto, esta espora puede resistir al medio ambiente, la desecación en el medio ambiente, la radiación ultravioleta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Días? Más. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años?
centurias, milenios. Forever and ever, amen. Por lo tanto, aguantan tanto tiempo que pueden sobrevivir por mucho tiempo. Entonces, muchas veces cuando han descubierto tumbas, ¿no?, sarcófagos, estaba lleno de esporas. Entonces han dicho, ¡oh, hemos encontrado la tumba! ¡Oh, qué alegría! Entonces las esporas se han entrado por inhalación y cuando han llegado a tu torrente sanguíneo han dicho, ¡ah, caramba! Más calentito, más fresquito, ya no está tan calor abrasador, ya está tan frío, está 37 grados, qué riquito, mira, hay nutrientes, hay líquidos, entonces germinaremos, dice. Entonces la espora germina y ocurre el proceso inverso, y para germinar comienza a perder su exoesporio, su cáscara, ¿no es cierto? Y su pared celular comienza a hacer síntesis de ácido murámico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, su membrana se reestructura, su citoplasma, ¿no es cierto?, que estaba, su coloide estaba medio congelado, comienza a tener vitalidad, los ribosomas se dispersan, el nucleoide se dispersa y nuevamente tenemos una bacteria vegetativa. Y entonces dice, ajá, ahora sí voy a atacar, y comienza con toxinas que te matan. La maldición de Tutankamón. Entonces no era la maldición, eran las esporas. Malditas esporas. Entonces, para terminar, las esporas, ¿no es cierto?, son los elementos más peligrosos en el campo. Entonces, cuando uno trabaja en el campo y se contamina, por ejemplo en Santa Cruz o en el oriente boliviano, y se corta el dedo con un clavo oxidado, con un fierro, ahí en el óxido pueden estar esporas del tétanos, ¿no? Entonces entra la espora y cuando está en tu torrente sanguíneo germina, y cuando germina la bacteria, el Clostridium tetani, produce su toxina, la tetanoespasmina, y vos te paralizas y te chingas. Si no te colocan la antitetánica para evitar que la toxina. ¿Y cómo ha sido el contagio? Por una espora. Entonces, colorín colorado, agradezco que me hayan esperado, pero he tardado por el bloqueo. Gracias. Gracias, muchachos.